El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiantorcha.org. Eso es www.iglesiantorcha.org. Bien, hermanos, tengan muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Gracias al Señor estamos reunidos, siendo alimentados, fortalecidos con estas verdades, consolados, y también el Señor nos está dando mayores porciones para uno poder conocer al Dios al cual adoramos. Y de parte de Iglesia Bíblica Pacto de Gracia en Juticalpa, Olancho, Honduras, nos sentimos muy contentos de traerle un abrazo de parte de todos ellos. No están tan contentos porque yo estoy aquí, ellos están allá, pero están contentos. Así que, hermanos, gracias por la invitación. Gracias al pastor Mark y a los demás pastores que nos han extendido esta invitación. Esperamos en el Señor que todos podamos crecer más en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos entonces, hermanos, a orar antes de iniciar. Que Dios nos ayude a poder comprender su palabra y nos transforme en la imagen de su Hijo. Oremos. Padre nuestro, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu amor y fidelidad. Mira que ahora venimos a meditar en tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a entender. Solamente tú puedes despertar al muerto. Solamente tú puedes, Señor, dar vida al que no la tiene. Señor, ayúdanos y santifícanos por tu palabra. Da vida a los muertos que están aquí, que aún no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y danos, Señor, a los que con humildad reconocemos nuestros pecados y hemos confesado nuestras maldades e iniquidades, por lo que nos has perdonado, por lo que has cumplido tu palabra fielmente. Danos a nosotros un corazón sensible a la guía de tu Espíritu, a la obra poderosa de Cristo en la cruz, a tu amor, oh Padre soberano. Santifícanos en tu verdad y transfórmanos para tu gloria. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo doy gracias al Señor por el tema que me ha tocado. Vamos a estar viendo al Espíritu Santo, en primer lugar, su divinidad, porque para mí, antes de venir aquí a Juticalpa, estuve haciendo un estudio con un grupo de hermanos, estudios bíblicos en los hogares, y fue muy reconfortante en el Evangelio de Juan, el cual le animo a que lo lea, ver la obra del Espíritu de Dios, ver al Hijo de Dios de una manera tan soberana y poderosa, transformando el corazón de los pecadores. Y me sentí muy a gusto, muy contento al ver estos mensajes, porque me trajeron a la memoria esos estudios que tuvimos. Pero también quiero dar gracias al Señor, además de eso, por un siervo de Dios llamado John Owen, del cual me fue muy útil estudios que él realizó sobre el Espíritu Santo. Vamos, hermanos, entonces a ir a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Tengan sus Biblias bien abiertas, porque especialmente en este primer mensaje de esta cuarta sesión vamos a estar leyendo mucho la Biblia, así que nos van a tener un poquito de paciencia. Si tiene su celular, manténgalo en vibrador, pero tenga su Biblia abierta, porque sobre todo usted necesita, como todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, tener el testimonio de la palabra. No es tanto lo que yo voy a decir o cómo lo voy a decir. Yo creo que usted se convenza por la palabra, para que cuando usted se levante en contra
de lo que yo, de mi persona, no, qué flaco, qué feo, ¿para qué le voy a hacer caso? Entonces, usted recuerda, no, él leyó la Biblia. ¿Qué fue lo que dijo de la Biblia? Para que sea la Biblia que te ayude a entender. Romanos 1:19 nos dice la palabra: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Me van a disculpar que estoy leyendo la Biblia de las Américas, para los que tienen Biblia Reina Valera. Quiero, hermanos, que vean cómo en estos dos versículos nos dice que la revelación que tú y yo necesitamos de Dios, Él la dio, Él la ha dado. No es esencialmente de una persona especial, de un pastor con superdones de oratoria. Dios se ha revelado a sí mismo. Por lo tanto, quien te va a convencer a ti debe ser Dios y no un hombre. Por eso, tú tienes que ir a su revelación. Dios se ha revelado en la creación. Esa es una revelación general. En el mar, en un niño, en el cielo. Todo eso, como dice el Salmo 19, uno muestra la gloria, el poder, en muchos casos terrible, del Señor. Y a veces, en muchos casos, como las flores que yo vi aquí afuera, una belleza sorprendente. Dios se revela así, pero Él lo hace más efectivo y poderosamente a través de su palabra, la cual inspiró por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a usar continuamente todas las herramientas que Él quiera, porque Él es Dios. Él va a usar los cielos y nos va a enfrentar. Él va a usar el mar, hasta un bebé, un hermano que te amoneste, porque Él es Dios. Él va a usar lo que Él quiere. Pero sobre todo y eminentemente Él va a usar su palabra para convencernos, para que pensemos, para que meditemos, para que razonemos. Dios se ha revelado y Dios quiere que el mundo conozca su revelación. Esta revelación, la palabra de Dios, una revelación especial, nos habla claramente de Dios. Si usted se quiere perder, simplemente no lea la Biblia. Evítela. Pero si lee la Biblia y se quiere perder, se va a perder con el conocimiento de la verdad. Porque Dios mismo se revela en su palabra. Él habla claramente de Él. Como hemos estado escuchando, cada una de esas verdades que nos han traído los pastores, lo han leído de la Biblia, lo han leído de su palabra, y posiblemente usted ha pasado muchas veces por esos versículos y no lo había visto desde el punto de vista que el texto lo está expresando. Por eso el pueblo de Dios necesita volver una y otra vez a la palabra de Dios. Y queridos hermanos, la palabra nos enseña desde el mismo principio, Génesis, que la Trinidad hizo un pacto, como mencionaba el pastor Mark, un pacto de redención eterna, en el que cada uno de ellos, siendo uno, es decir, con una misma voluntad, un mismo propósito, determinó el Padre en ese pacto perdonar a pecadores, perdonar a sus enemigos, adoptarlos como sus hijos, recibirlos en su reino, tener compasión y misericordia de ellos. Imagínense un rey que sus enemigos le han hecho la vida imposible, que lo han tratado de destruir y matar, y este rey diga, no, yo lo voy a perdonar. Pero eso solamente puede ser a través de la obra del Hijo de Dios, porque hay un solo mediador. El Padre, en el pacto eterno de redención, determina hacer esto,
Pero el Hijo también determina en ese mismo pacto venir libremente a morir por esos enemigos. Viene libremente a salvarte a ti que lo odias, a ti que tú no quieres nada con Dios. Viene a buscarte a ti. El Hijo de Dios dejó su gloria, dejó su poder y majestad. Ese poder y majestad visible, si pudiéramos decirlo así, dice que se despojó. Obviamente no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Pero Él se hizo un hombre y Él manifestó esa gloria en el momento más grande de su debilidad, en la cruz, llevando el juicio por nosotros. El Hijo de Dios no es débil, pero como hombre se hizo débil y tomó el peor de los lugares, morir por traidores, por nosotros. Entonces, ahí nosotros podemos ver ese pacto y nos corresponde ahora ver el Espíritu Santo. Él es el único, oiga bien, Él es el único que puede ayudarte a ti, un pecador muerto en tus pecados, a hacerte entender la obra de Cristo. Él es el único. Si tú pecas contra Él y tú decides no hacerle caso, ya no hay perdón para ti. No hay perdón para ti. Por eso se habla tanto del pecado contra el Espíritu Santo. Despreciar al Espíritu Santo es despreciar al Hijo y su sacrificio. Es despreciar al Padre que envió al Hijo y expiró el Espíritu. Entonces, por eso es tan relevante lo que estamos haciendo aquí. Y algo que yo comentaba con el pastor era qué importante es este tema de la Trinidad para nosotros. Porque es necesario que el pueblo de Dios conozca a su Dios. El pueblo que es de Dios, que conoce a su Dios, se esfuerza, es valiente, porque sabe el tesoro que tiene y sabe la condición de muerte, de juicio que tiene el pecador. Entonces, tenemos un privilegio grande. El Espíritu Santo es el único que puede darte un nuevo nacimiento. Es el único que puede regenerarte. Es el único que puede coger, mira, esa piedra y hacerla suave. Transformar tu corazón, que es así, tan duro. Porque tienes que entender, tu corazón es así de duro. Él es el único que puede cambiar esa naturaleza dura, esa materia dura, impenetrable, a una naturaleza de carne, sensible, humilde, que busque a Dios. Por ahí empieza la obra de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Y me gozo mucho en lo que les voy a tratar de traer, y espero el Señor que pueda ser claro. Porque cuando uno comienza a ver cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros, en la iglesia, en el inconverso, en el creyente, en todos al mismo tiempo, uno dice, wow, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Y es sorprendente ver que Dios, a través de su Santo Espíritu, continúa añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. A través de la obra de Cristo. Las dos cosas van unidas, porque recuerden que es un solo propósito. Como han dicho los pastores, hay una unidad de propósito, hay una unidad de mente, hay una unidad. Están todos trabajando para lo mismo. Un propósito, glorificar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, magnificar, engrandecer. El Padre alaba al Hijo. El Hijo alaba, el Padre alaba y engrandece al Hijo. El Hijo engrandece y alaba al Padre. Y los dos también al Espíritu de Dios. Hay una unidad de mente y de corazón. Y por eso para nosotros es tan importante que cada uno de nosotros como creyentes
y los que no son creyentes entiendan eso, porque nuestra vida debe de cambiar con esta enseñanza. Nuestro corazón debe de avanzar y desear más. Oye, pues yo no conocía eso del Padre. Yo no entendía eso de la unidad que hay. Yo no entendía eso del Espíritu Santo. Eso debe ayudarte a avanzar, no a quedarte atrás. Por lo tanto, amados hermanos, abran sus Biblias. Y yo quiero que nosotros veamos, en primer lugar, que el Espíritu Santo, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, también recibió diferentes nombres. Tuvo muchos nombres. Nosotros encontramos, y lo mencionaba, me voy a auxiliar de las prédicas que fueron antes de mí, fueron de mucha ayuda. Encontramos que al Trino Dios se le llamó Jehová Jireh, en circunstancias particulares. El Dios que me ve, Jehová Rafa. Y es el mismo, Yahweh y la circunstancia, Yahweh y la provisión de Dios, Yahweh y el cuidado de Dios. Y cada uno de esos nombres expresaba, como decían los pastores, un atributo, una cualidad del Señor, que es uno, pero que era la manera en cómo el Señor a esa persona le había revelado su gracia, su bondad y misericordia. La gracia del Señor no se ve solamente en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento. Todos esos nombres que sabemos de Jehová Jireh, Jehová Rafa, no es en el Nuevo que aparece, es en el Antiguo. Y ella habla de la magnificencia, del amor, del cuidado y bondad del Trino Dios. Pero también encontramos que el mismo Hijo de Dios recibió diferentes nombres. Recibió el nombre de descendencia. Le dijeron a Eva, un hijo tuyo pisará la cabeza de la serpiente. En Génesis 3:15. El Hijo. Luego recibió el nombre de que sería hijo de un rey. Hijo del rey David también. Y ese mismo hijo, del cual se siguió hablando, también recibió diferentes nombres en el Nuevo Testamento. Emmanuel. Isaías también habla de él como el anciano. Entonces, de igual manera, el Espíritu Santo. En nuestra iglesia tenemos un ministerio con hermanos que son sordos. Y uno de ellos me decía, yo no veo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No aparece. Y yo, ¿tú has leído Génesis? Génesis capítulo 1. Ah, sí. Lo que pasa es que no lo vamos a encontrar exactamente con el nombre Espíritu Santo. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, con el nombre de el aliento del Señor. Si usted va conmigo al Salmo 33, versículo 6, usted verá que se está hablando del Espíritu Santo. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Allí está utilizando una palabra en hebreo que es ruah. Esa palabrita se repite mucho porque es usada en varios significados. Se utiliza de varias maneras, como el viento, como el soplo, como el aliento. Utilizado, interesante, cuando el Señor creó al hombre, lo hizo del polvo, luego sopló su ruah, su aliento, y le dio vida. El Espíritu. La palabra, el nombre aliento del Señor es usado para referirse al Espíritu Santo. Tenemos otros pasajes, pero he elegido un versículo por lo menos del Antiguo y uno del Nuevo. Vamos a hacer el Nuevo. Juan 20, 22. Juan 20, 22. Después de decir esto,
sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Observen, muy parecido a lo que encontramos en el Salmo 33:6, el soplo, utilizando no la palabra ruah, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa la palabra neuma, de donde viene la palabra neumático. Es decir, porque está lleno de aire. Pero en este caso es el viento de Dios, el aliento del Señor. Cristo es quien está hablando aquí, quien está con sus discípulos. Y Cristo sopla, como el Padre cuando sopló para crear al primer hombre. Cristo sopla a sus discípulos ahora, pero para que reciban el Espíritu Santo. Recuerden que con la venida del Espíritu Santo tenemos una nueva creación. La nueva creación de hombres y mujeres regenerados por el soplo de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, otro nombre es que recibe el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Lo encontramos en el Salmo 51:11. No voy a buscar esos pasajes porque ese nombre lo conocemos fácilmente. Pero también tenemos otro nombre que es el Espíritu de Dios. Salmo 143, versículo 10. Vamos allí rápidamente. Salmo 143, versículo 10. Nos dice la palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. En el pueblo de Dios había una conciencia de la guía que Dios daba a través del Espíritu Santo. Y así lo llamaban, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y lo podemos encontrar también en muchos otros pasajes donde el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. El Espíritu de Dios vino sobre el profeta. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Y hay otros nombres, y lo mencionaré rápidamente. El Espíritu del Hijo. El Espíritu de Cristo. Lo mencionó el pastor en Gálatas 4:6. Romanos 8:9. El Consolador. El Espíritu de verdad, Juan 14, 16 al 17. Son nombres que usted va a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque es necesario nosotros al leer las Escrituras podamos ir descubriendo que siempre la actividad del Trino Dios, ya sea en la obra del Hijo, en la obra del Padre o la obra del Espíritu Santo, el Trino Dios en conjunto está trabajando. Y esa unidad es importante verla. No podemos ver la obra del Espíritu Santo como algo menos importante que la obra de Cristo. Mire, la obra de Cristo fue grande, fue morir en una cruz. No fue fácil el sacrificio, los clavos y todo eso. La gente pone eso muy en alto. Y como que dice, no, el Espíritu Santo, Él está ahí. Él está ahí, Él es buena gente. Pero realmente no es así. Sin su obra es imposible creer en Cristo. Sin su obra es imposible recibir la regeneración, la salvación. Y Cristo se lo dijo en Juan capítulo 3 a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tú no vas para ningún lado. A un líder, conocedor de la ley. Pero yo conozco la ley. Yo nunca he visto eso en el Nuevo Testamento. Mentira. El Señor sí habló del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. Recordarán al profeta Ezequiel, y de cómo él habló al pueblo de que le daría un corazón nuevo y colocaría su espíritu en ellos. Entonces, realmente la regeneración en la obra del Espíritu Santo está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero pasemos ahora, hermanos, y espero que esos nombres te ayuden a ti a poder ver las señales. A mí me encanta la historia. Me gusta la historia porque uno puede darle seguimiento a los hechos, y un hecho que parece muy aislado, más adelante puede ser decisivo. En guerras,
Estuve escuchando guerras antiguas en los Estados Unidos. Perdieron en algunas batallas porque la pólvora que le vendieron no era buena. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la pólvora en una guerra? Porque los cañones que abrían paso para que la compañía entrara ya con cierto ambiente abierto, entonces no servían. Y esos son los detalles pequeños. Entonces nosotros tenemos que ver esos nombres y encontrar esa obra del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. La deidad del Espíritu Santo. Colosenses 2:9. Perdón, no vayamos a ese pasaje. Yo quiero que nosotros veamos la deidad del Espíritu Santo a través, como lo encontramos del Padre y como lo encontramos del Hijo, a través de sus atributos. Uno ve Dios, el Padre, claro, es Dios, porque mira, es todopoderoso. El Hijo es el Hijo de Dios y sí es Dios, porque mira, Él todo lo sabe. Es decir, que por sus atributos externos, lo que ellos manifiestan, conocemos que es Dios. Yo quiero que lo veamos así mismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios, a ese sí, por favor. 1 Corintios 2:10. Nos dice la palabra, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La revelación de quién es Dios, el único que conoce a Dios, en lo más íntimo y profundo de Él, es su propio Espíritu, el Espíritu Santo. Ni usted ni yo podremos conocer a Dios en toda la plenitud. El Espíritu lo conoce. Y Él lo revela. Él lo revela, que es lo hermoso de este pasaje. Dios no lo reveló. ¿Y a quién envió? Al que mejor le conocía. A su Espíritu. Quien le conoce intrínsecamente. Y aún lo podemos ver en el Señor Jesucristo. ¿A quién envió el Señor Jesucristo? Para que le recordara a los discípulos toda la verdad. Para que le recordara su propia vida y su obra. Envió el Espíritu Santo. No envió un ángel. No envió un ángel. Envió el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, esa sabiduría y conocimiento de Dios la posee el Espíritu Santo. Y por eso podemos ver que Él es Dios. Ningún ángel, serafín o querubín conoce a Dios. En su plenitud, en su eternidad, solamente el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. El fruto, los dones que tú puedes tener, en la capacidad que tú la puedes tener, no es porque tú tienes, no es porque tú quieres que tú lo tienes. El Espíritu te lo da. En la medida en que Él quiere. Es decir, Él posee una voluntad independiente. Tú no lo puedes mover. Ay, Señor, yo te voy a ayunar 40 días, 40 noches hasta que tú me des toda la sabiduría del cielo. Y el Espíritu Santo diga, no, yo te voy a dar un 0.04%. Es su voluntad. Él es Dios. Y así actúa el Padre, así actúa el Hijo. Actúa según su voluntad. Su voluntad es soberana, libre. A eso es lo que me estoy refiriendo. Él tiene una voluntad soberana, libre, nada lo ata. Ay, es que esta hermanita está llorando mucho. Le voy a dar más a ella que a los demás. No. Él es Dios, libre en lo que Él va a hacer. Conforme al propósito eterno, Él actúa. Pero también encontramos
En Isaías capítulo 11, versículo 2. Hermano, mire, créame, que lo que más me encanta de buscar los versículos es que el pastor no tiene que convencerme mucho. Eso lo dice la Biblia. Mira, ven a buscarlo. Cuando el pastor no me da muchos versículos, yo digo, pastor, ¿qué está pasando? ¿De dónde está sacando esa idea tan buena? Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Miren, todas esas descripciones es del Espíritu Santo. ¿Hablando de quién? Está hablando de Jesús, de la simiente prometida. Y sobre Jesús, quien llenaría en total plenitud, sin límites, a Jesús, es el Espíritu Santo. Recordemos que estoy mirando a Jesús en este sentido como nuestro mediador. Es decir, como mediador y como hombre, Él necesitaba, y subrayo esa palabra, necesitaba, como un hombre frágil y débil, la unción, la llenura del Espíritu Santo. Y es sorprendente porque, mire, usted me dice, pero Él es Dios. Y yo, sí, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia. Si usted va a Isaías capítulo 61, vaya conmigo por favor allí, que es el mismo texto que Jesús lee. Isaías 61. El mismo texto que Jesús lee para decirle a los hombres de Nazaret, su propio pueblo, que se cumplió estas escrituras en él ese día. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. El Hijo está hablando, está sobre mí. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Miren, amados hermanos, qué gran obra, pero para esto el Espíritu de Dios lo ungía. El Espíritu de Dios le capacitó, lo llenó con toda la gracia necesaria, como leíamos en el pasaje anterior. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de dominio propio. Y todo eso para la obra a la que él se iba a entregar. Las tres personas estaban unidas con un solo propósito. Tenemos otros atributos, lo voy a mencionar. Él enseña, Lucas 12:12. Él llama para una obra especial, como lo hizo con Bernabé y Saulo. Apártame a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo, apártame a esos dos hombres. Yo los quiero, para lo que los voy a enviar. Ahí lo vemos en Hebreos 13, 2 al 4. Él nombró a hombres a posiciones de autoridad de la iglesia. Hechos 20, 28. Él eligió a los que él quería. Eligió a los que él quería. Yo quiero a fulano y a fulana para que me sirvan en esto. Es decir, ahí encontramos que él llamó a esos hombres en su voluntad soberana. Y estos atributos nos revelan, abren nuestros ojos ante el hecho de que las Escrituras señalan que Él es Dios por sus atributos, por sus características. Y son esas características, como hablaba nuestro querido pastor, de simplicidad, donde uno puede ver que lo externo lo que hacía era revelar la naturaleza interna de Él. Todos sus actos revelan su naturaleza. Y leíamos en estos días Génesis,
y ver cómo Dios estaba airado contra Sodoma y Gomorra. Dios estaba airado, tanta maldad, tanta que había subido a su presencia el lloro, las lágrimas, los ruegos de esa gente. ¿Y sabe qué reveló su espíritu? Juicio. Eso reveló su espíritu, porque eso estaba en el corazón mismo del Señor por el pecado. Y como, amados hermanos, aún dentro de ese juicio que se levantaba, al mismo tiempo había un Dios de amor y misericordia. Señor, pero tú vas a destruir a toda una ciudad. Tú vas a destruir a los justos y a los injustos. Oraba Abraham. Imagínense esta situación. Un Dios airado contra el pecado y un hombre orando dentro de ese juicio. O mejor, antes de llegar a ese juicio. Y Dios oírle y decirle: por amor a los 50, yo la perdono. Señor, ¿y si son 40? Por amor a los 40, yo la perdono. ¿Y si son 30? ¿Y si son 20? ¿Y si son 10? Y una y otra vez, en medio de su ira, mostraba por amor. Y así me lo decía, por amor. Hermano, y llegó el juicio. Y había un hombre dentro de Sodoma, uno solo, que era justo. Y a ese hombre Dios lo escuchó también en su oración. Ese es nuestro Dios. Yo quiero que usted piense en esto y quiero hacer un paréntesis. Hay personas aquí que no conocen al Señor. Mira sus misericordias para contigo y tu familia. Observa, escucha, abre tu entendimiento. Clama a Dios. Clama a Dios, porque Él está haciendo tanta gracia. Él está teniendo tanta bondad. Y Él lo que está haciendo es revelándose. Dios, el Dios que no se puede ver, porque tú no lo puedes ver, ni yo tampoco, se revela a través de sus actos, de su paciencia, de su carácter y sobre todo de su palabra. Él se revela y Él quiere tener misericordia de ti. Y yo te exhorto a que tú medites. ¿Crees tú en ese Dios? ¿Tú realmente crees en ese Dios que le gusta, se deleita en hacer misericordia, pero que también es fuego consumidor y que está airado contra el impío todos los días? Que Dios te ayude a meditar en esto. Yo quiero que nosotros también veamos, en tercer lugar, que su deidad se ve a través de sus obras, de sus portentos. Todo lo que Dios hace, lo hace como un Dios trino, porque Dios es uno. Así lo dijo Jesús en Juan 5, 19 al 20. Él no podía hacer nada si el Padre no le guiaba o le enseñaba a hacer esto. Lo que Él daba, lo daba del Padre. Asimismo el Hijo ora al Padre y ambos envían a otro Consolador. Observe que dice la palabra otro. En primer lugar, porque Jesús era el Consolador. Y en segundo lugar, porque Él iba a enviar. Y la palabra otro significa uno semejante o igual a. Era semejante al Hijo, igual al Hijo. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, caminó sobre las aguas, resucitó muertos. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Y todo lo que el Hijo hace, lo hace el Espíritu. Una de las imágenes, cada vez que pienso en algo como esto, una de las imágenes que me llegan es aquel profeta que el Señor lo lleva ante una montaña de huesos secos. Y el Señor le dice, el trino Dios le dice al profeta: profeta, ¿van a resucitar estos muertos, estos huesos? Yo no sé, Señor, tú lo sabes todo. Profetízale, predícale la palabra. Y comenzó a predicar la palabra. ¿Y sabe quién fue que vino? Y lo llenó de carne el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor vino y sopló sobre ellos.
y se llenaron de carne. Profeta, esos huesos ya tienen carne, pero están muertos. ¿Se van a levantar? Yo no sé, Señor, tú lo sabes todo. Profetízale. Es decir, dale la palabra, predica la palabra. Estaban muertos. Estaban muertos. Y vino el soplo, el ruá de Dios, el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y todos resucitaron. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de muchos aquí. Que Dios te ayude. Sus obras, sus actos son el objetivo, el propósito de un Dios poderoso. El Espíritu Santo se encontraba activo en la creación. Mira sus actos. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo cuando Dios estaba creando? Recuérdese que en Génesis estamos viendo al Dios Trino, a Elohim. Estamos viendo a Adonai. Y me complace ver cómo Colosenses dice, el Hijo es el creador. Y en Juan capítulo 1, el Hijo estaba creando. Y vemos que también el Espíritu Santo estaba haciendo lo mismo. Encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas. Es un acto de creación. En el acto mismo en que Dios dice su palabra, en el que el Hijo está actuando, también el Espíritu Santo está allí en la creación, desde el inicio. Desde la creación del hombre. Vemos ahí el Espíritu Santo también. Génesis capítulo 2, versículo 7. En la creación de todo, la naturaleza, en la creación misma del hombre. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Pero luego dice que el Señor tomó polvo de la tierra. Y eso siempre me llena de tranquilidad porque realmente hay que recordar de dónde venimos. Somos polvo. Así que tranquilo, si se te cae el cabello como a mí, somos polvo. Entonces, queridos hermanos, nos tomó el polvo y sopló. Su espíritu estaba dándole vida a este pedazo de tierra o esta forma creada por Dios, hecha por Dios, tomada por Dios. El Espíritu Santo lo hizo un alma viviente. Queridos hermanos, ha estado desde el principio. Y a veces yo sé que tenemos mucho temor en hablar del Espíritu Santo porque nos cuidamos a veces en exceso de no el Espíritu, espérate, nada de brinco, tranquilo. Hermano, y es un exceso. Eso es un exceso. Y es peligroso. Porque Él es Dios. Y lo ha revelado a través de sus actos, de su poder, de su voluntad. Él es Dios. En el Evangelio de Juan, cuando usted lo lea, pues yo sé que usted me va a hacer caso, y lo va a leer el Evangelio de Juan, usted va a encontrar cómo el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo. Y es hermoso. Ahí fue que yo, en ese estudio bíblico que le mencionaba al principio, desperté y decía, yo me estoy perdiendo de esta bendición. El Espíritu Santo es mi Señor. Es mi Señor. Así como el Padre es mi Señor, el Hijo es mi Señor, el Espíritu Santo es mi Señor. Y despertar a eso me hizo ver cosas que yo no estaba haciendo. Ver cosas que yo me estaba perdiendo. De ahí la importancia de que usted medite, tome apuntes, escuche estos mensajes. Solo el Espíritu Santo es quien actúa en la nueva creación, en el nuevo nacimiento. Es decir, Él está actuando en la creación y formación de la naturaleza, está actuando en la creación del hombre mismo y en la creación del nuevo hombre. También está ahí. Junto al Hijo, junto al Padre. Son un solo Dios.
Él está actuando. Es imposible entrar al reino de los cielos si no nacemos del Espíritu. Usted no va a entrar. Yo no creo en nada de eso. Te quedaste afuera. Es imposible. Jesús se lo dijo a un líder, a un príncipe de Israel, a un hombre que conocía la ley y había olvidado lo que Dios había hablado a través de sus profetas, de que tendremos un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, no a través de Cristo, del Espíritu Santo. Entienda eso. Quien nos da el nuevo nacimiento no es Cristo, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solamente ha de usar la obra del Hijo. Porque, ¿verdad? Como le dije una cosa, es importante que usted entienda completo. Usted necesita la obra del Hijo de Dios. Sin esa obra, usted no va para ningún lado. Porque solamente el sacrificio de Cristo fue hecho acepto. Solamente hay un mediador. Y ese mediador no es el Espíritu Santo, es Jesucristo. La obra de cada uno no se interpone, ¿no? Como que no se tropiezan el uno con el otro. Es una obra perfecta. Es una obra acabada. Una obra en la que cada uno de la Trinidad está actuando. Y yo espero no estar metiéndome en el mensaje que viene del pastor, el pastor Sherán, que él hablará más adelante sobre el Trino Dios y la obra de salvación. Pero realmente necesitamos como ir entendiendo, porque hemos hablado del Padre, hemos hablado también de esa unidad de Dios. Es importante como ir entendiendo todo poco a poco, a cabalidad, porque realmente comúnmente las herejías vienen cuando nos quedamos en un solo lado. Tanto que hay un grupo que ya son Jesús solo, porque nos quedamos de un solo lado. Y algunos dicen, no, el Espíritu Santo, y echa todo lo otro a los lados. O el Padre. Toda la Escritura nos va a revelar al Trino Dios. Toda la Escritura, y tenemos que entender y pedir al Señor que nos ayude poco a poco, porque de verdad le digo, usted no va a entender todo esto porque vino el pastor de Estados Unidos. Mire, ese hombre tiene una forma excelente. O vino el pastor Dante, ese hombre dominicano, bien. No, usted no va a entender por eso. Usted no va a entender nadita, me dicen allá en Honduras. Usted necesita que el Señor le abra el entendimiento y usted estudiar. Necesita estudiar y leer. Y el Señor le va a seguir ayudando, porque esto es necesario conocerlo. Y amado hermano, sus actos, sus obras dan testimonio de Él. Dios continúa revelándose poderosamente. Las Escrituras nos siguen hablando. Solamente Dios da el Espíritu. Así como hemos visto que el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza, una nueva creación, solamente Él nos puede hacer entender la obra de Cristo. Solamente Dios nos da su Espíritu. Usted no puede salir a buscarlo en una pulpería, ni en un supermercado, ni por más que llore. Por más que llore. Yo le compartía al pastor Mark que cuando me convertí, una de las doctrinas que yo perfectamente entendí fue la del juicio de Dios. Yo nunca entendí eso del amor de Dios, que el Señor te quiere. Yo entendí que yo era un pecador y que no tenía esperanza. Pero óigame, cuando yo entendí eso, por eso es que hay un Salvador. Cuando yo me vi, miren, ese hoyo y cogiendo fuego por todos lados,
¿A dónde que hay que clamar? ¿A dónde que hay que ir? ¿A dónde que hay que tocar? Y hermano, mire, eso me puso la pila, me puso rápido de buscar al Señor, porque a veces el pecador, Dios te ama, y yo lo sé. Él me está esperando. Hermano, eso no es el Evangelio. Dios no está esperando a nadie. Lo que sí te está esperando es el infierno, porque tú vas corriendo contento para allá en tu vida de pecado, aunque naciste en un hogar cristiano. No, que mi papá es diácono, mi papá es pastor, mi papá sirve. Tu papá. Pero tú eres un impío. Y tú vas para el infierno. Eso hay que entenderlo. No somos cristianos por genealogía. Mi abuela fue cristiana, mi abuelo fue cristiano, mi papá fue cristiano, yo tengo que ser cristiano. No me queda de otra. No, no es así. Si no naces de nuevo, óyelo bien, no entrarás. Para ti está cerrado el reino de los cielos. Eso fue lo que yo entendí. Y me puso serio. Me puse serio. Ah, pues tú no puedo. No. Es tu vida la que está de por medio. Vida eterna, o vida, o sufrimiento y juicio eterno. Eso que está de por medio. Por eso es que al yo leer estas cosas me dio esperanza. Al yo ver la obra de Dios y entender que Él es que da su espíritu. Ah, espérate. Ya yo sé que no hay que hablar con el pastor. No tengo que hacer amigo de todos los líderes. No, nada de eso, eso no sirve. Tengo que ser amigo personal de Dios. Tengo que ir a Dios yo mismo. Tú no necesitas un mediador. Tú no necesitas a un hombre, para que me entiendan. Porque sí necesitas a un mediador. Necesitas a Jesucristo. Pero no un humano. No es un sacerdote que tú necesitas. Tú necesitas a Jesús. Pero entiende que el Padre es que envía su espíritu a ti para que tú conozcas a Jesús. Y esa fue la segunda cosa que yo entendí visitando la iglesia. Y entonces comencé a orar. Ese fue el principio de mi vida de oración. Entender que Él es el que lo da a quien Él quiere. Y al que Él no quiere, no se lo da. Eso me hizo serio a mí. Yo dije, pero entonces tú me estás preparando para destruirme. Y leí la Biblia y vi que dijo, sí, tú estás condenado, Dante. Tú no tienes esperanza. Tú no tienes esperanza. Y cuando me encontré con un pasaje, cuando Pedro le preguntaba a Jesús, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y Jesús le dice, para los hombres es imposible. Ah, por esto de la salvación está más difícil de lo que yo creía. Yo pensaba que era fácil entrar a la iglesia. Aquí estoy, amigo del pastor, soy salvo. No, no es así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo quiero creer. Dile al Padre, pídele al Padre, ruégale al Padre, suplícale al Padre que Él te dé su espíritu, que Él te dé convicción de pecado, que Él te haga correr a Cristo. Queridos hermanos, solamente Dios puede darnos al Espíritu Santo. En Lucas 11:13, Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, para el que no le gusta orar, a los que el Señor le da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es el Señor quien lo da. Amados hermanos, si yo puedo agregar otras obras más, pero quiero finalizar, porque me sentí muy contento cuando el pastor Mar no me dio tiempo. Sí, aquí tenemos todo el día para. Pero sé que no. En último lugar, yo quiero que veamos cómo el Espíritu Santo viene a nosotros y hace su obra. Y como dije,
Solamente Dios nos da el Espíritu Santo. Por eso es que en Lucas 11:13 dice eso, a los que se lo pidan. Concuerda mucho con las palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres, los que no se pueden salvar a sí mismos, los que saben que están condenados y no hay esperanza y van como mendigos, como harapientos. Señor, sé propicio a mí. Esos son los dichosos. A esos que se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado, a esos Él le da su Espíritu. A esos Él le concede la misericordia, la gracia y la salvación. Y repito, a los que Él quiere. Él abre o Él cierra conforme a su voluntad. Dios lo envía a nosotros. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Es decir, Dios envía su espíritu. Él es quien envía el Espíritu Santo. Y esto implica que el Espíritu Santo no estaba en esas personas. Debía ser enviado. Dios nos ministra por el Espíritu. Y a veces nosotros oramos para que Él nos ayude a entender la palabra. ¿Qué es lo que estamos pidiendo realmente? A veces estamos orando y ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo. Señor, dame sabiduría. Tú estás pidiendo realmente que su Espíritu te dé sabiduría. Porque Él va a enviar su Espíritu para darte espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu del temor al Señor, como lo hizo a nuestro Salvador. En algunos momentos Dios envió su Espíritu a personas en las que no necesariamente fue para salvarlos, sino para darle algún tipo de riqueza en cuanto a sus dones. Por ejemplo, ustedes conocen a Saúl, que es el rey que persiguió a David hasta la saciedad. Y Saúl profetizó. Pero al final de sus vidas, Saúl hasta fue a buscar a una medium, una espiritista. Entonces, ¿cómo es eso? No, lo que pasa es que el Espíritu vino y le impartió gracia para que él pudiera, con los dones o con el don especial, específicamente de la profecía, profetizara. Pero eso no significa que él morara en él. Que lo que sucede en el día de hoy es diferente a esa situación de manera específica. Porque el creyente, cuando Dios envía el Espíritu al creyente, es para que more en él. Miren, hay muchos hombres que han predicado con un poder y son inconversos. Y la gente se ha convertido por la palabra de Dios que él predicó. No por la elocuencia de él, por la palabra que el Espíritu de Dios lo usó a pesar de su maldad y bendijo a esas personas y se convierten. Esa no es la regla, esa no es la forma. ¿Cómo va a ser que un impío predique a Cristo? Pero miren, ha habido impíos que han predicado a Cristo. Hubo un siervo de Dios, John Wesley, que predicó mucho de Cristo. Hermano, y ese hombre tembló en una tormenta. Y él se dio cuenta que no era creyente. Él se dio cuenta. Sin embargo, había unos hermanitos ahí que no tienen tanto conocimiento, que estaban cantando y alabando al Señor en medio de la tormenta. Y él va cundiéndose, esa gente tranquilo. Y él le dice, hermano, ¿y esa paz? Yo también soy cristiano. Y yo me estoy muriendo del miedo. El Señor. Y uno de ellos le hizo esta pregunta. ¿Tú eres nacido de nuevo? Yo he predicado muchos años. No. Tú eres nacido de nuevo. Yo no te pregunté si tú predicas. Te pregunté si Jesucristo es tu Señor y Salvador. Queridos hermanos, la gracia de Dios puede impartirnos dones
Oye bien, el hecho de que tú, aún sin ser creyentes, sepas jugar fútbol, puedas aprender, tengas dones, eso viene del Espíritu de Dios. ¿Tú sabías eso? Esos son gracias y dones del Espíritu en tu vida. No dice las Escrituras que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Es decir, no, solamente el sol para los que son cristianos. A los impíos no, oscuridad. No, Él es bueno, misericordioso. Y a todo le imparte de su gracia, a la que nosotros llamamos, en general, gracia común. Pero es gracia de Dios que viene. Una gracia general, pero a algunos les aplica una gracia especial y particular. Pero el mismo Espíritu Santo que da esa gracia general es el que da esa gracia particular para salvación. Entonces es importante ver esto, porque nosotros somos ministrados y los hermanos se acercan y nos amonestan. Y Dios está usando su Espíritu en la vida de ese hermano para ministrarme y hacerme ver mi pecado, para que yo tenga convicción de pecado. Y tal vez mañana yo tenga que amonestar a ese mismo hermano, porque también él pecó. Hay gracias que permanecen continuamente, que es la de la salvación. Pero hay riquezas que el Señor nos da que pueden ser perdidas. Si yo como pastor dejo de prepararme y de estudiar, y Dios me ha dado esa capacidad para estudiar y explicar la palabra, puede ser que yo pierda la fluidez, la claridad de mi don, porque yo he descuidado mi llamado. Entonces hay gracias que usted tiene que pulirlas, usted tiene que trabajarlas. Hay dones que usted tiene que enfocarse en eso, para que mejoren, aumenten, pero son dados por el Espíritu Santo. En los tiempos del Evangelio, una medida mucho más extensa del Espíritu es dada en el momento en que se comenzó a predicar la palabra en el libro de los Hechos. Te veía una obra extensa del Espíritu de Dios, dando dones, dando gracia. La gente podía hablar en idiomas diferentes para que el que lo oyera se arrepintiera y se convirtiera. Porque tienen que escuchar el Evangelio, tienen que escuchar de Cristo. Y ahí vemos una obra extensa. Hermanos, y han habido en nuestros tiempos avivamientos. ¿Quién usted cree que está haciendo ese avivamiento? El Espíritu de Dios. Donde los pecadores se arrepienten, donde los pecadores vuelven a las Escrituras, donde la iglesia se pone a orar, confesar su pecado, se arrepienten. Tiempos de avivamiento en la iglesia. Eso es el Espíritu Santo. Registrado en la historia de la iglesia. No lo vamos a encontrar registrado en las Escrituras, pero registrado en la historia de la iglesia, donde el Espíritu Santo, hermanos, continúa obrando y Dios continúa añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Quién lo añade? ¿Quién les da quién los regenera? Un nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo que continúa actuando en nuestra iglesia. Hermanos, no es una obra que se acabó, es una obra que continúa. Por eso es tan necesario que nosotros podamos crecer según la palabra. Y quiero cerrar con este texto, Mateo 15, 13 al 14. Mateo 15, 13 al 14. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Queridos hermanos, la verdad, el Evangelio, está aquí para que no seamos ciegos. Si tú como líder, si tú como padre, como madre, como joven, desprecias la verdad, eres un ciego. Y vas de camino a la perdición. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Te va a desarraigar. Desarraigar es tomar, como usted lo vio tal vez en estos días de los huracanes, hace algunos tiempos atrás, árboles sacados de raíz. Y usted veía el árbol y las raíces. Eso es desarraigar. Dios te va a desarraigar.
te sacará de tu iglesia. Dios tratará con tu alma por tu despreciar la verdad. La verdad te va a traer libertad. La verdad te hará libre. Ese es el objetivo, revelar a Dios, que tú conozcas a Dios. No te importa. No te importa Dios. Despreciarás su espíritu, pues tú no vas a tener misericordia, porque ya no hay más mediador. Y el Espíritu vino a regenerarnos, a salvarnos a través de Cristo. Y si tú lo desprecias a Él, ya no hay más misericordia. Que Dios te ayude a conocer tu estado espiritual. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿De verdad? ¿De verdad has creído en Cristo? Si no es así, Dios te llama a salvación. Dios te llama a que tú pienses en estas cosas y comiences a buscar de corazón a aquel que puede darte vida y perdón de pecados. Que Dios nos conceda, amados hermanos, a los creyentes, más del conocimiento de su palabra, más del conocimiento del Señor, más, hermanos, y que podamos vivir a la altura de ese conocimiento, que podamos salir y decirle a los demás y hablar con los demás y enseñar a los niños y servir y ser enviado donde quiera que Dios nos llame. Hermano, hay lugares donde no se predica el nombre de Cristo. Hay lugares donde no saben nada de esto. Y tú y yo somos los llamados a llevar eso. Si tú te quedas con eso, con esta información aquí, y no se lo prestas, no se lo das a otro, no estás haciendo la obra a la cual el Espíritu Santo te llama a través de su palabra. Que Dios nos permita conocerle, animarnos, despertarnos y vivir más de la gracia que Él ha revelado en su palabra. Oremos. Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiantorcha.org. Eso es www.iglesiantorcha.org.